Y uno de los debates que está en la agenda pública y que también se va a meter en el Congreso tiene que ver con la baja de la imputabilidad, la edad. Quiere llevarlo el gobierno a los 13 años. Y por eso también vamos a tomar contacto con distintas voces y analistas del tema. Y en este caso vamos a hablar con Atilio Álvarez, que ya está conectado con nosotros. Atilio, gracias por tu tiempo. Bienvenido a La Primera. ¿Cómo estás? Buen día, un saludo a todos. Gracias a ustedes por conectarse. Estoy lejos, pero espero que la conexión sea buena. La conexión es buena y te pregunto, ¿qué te parece esta idea que impulsa el gobierno? ¿Cuál es el análisis que haces desde tu perspectiva como defensor también de los menores, de los derechos de ellos? Sí, durante 45 años fui defensor de menores, ahora estoy hace un año jubilado, pero este es un debate postergado en la Argentina. Hace 43 años que se fijó la edad en 16 para la incriminación, no es un tema de imputabilidad, Claro, sino de incriminación. Y desde entonces, salvo los primeros años con el gobierno de Alfonsín, después no hubo año en que no hubiera un proyecto, una manifestación, una idea de distintos sectores. Recordemos que la edad clásica en la Argentina viene puesta en el año 54, en diciembre del 54, en 16 años. Apenas asume el gobierno militar del 76, lo primero que hicieron en abril del 76 la bajaron a 14. Pero después el mismo gobierno militar tuvo que borrar con el codo lo que escribió con la mano y volver a subirla a 16 en abril del 83, antes de la restauración de la democracia. Desde entonces, muchos nostálgicos de aquel momento, de abril del 76, han querido bajarla a 14. A 13 no hubo, es una novedad. Sí. Es decir, antes del código del tiempo y fuerte Irigoyen, más de 100 años atrás. Atilio, preguntarle qué porcentaje de delitos cometidos por menores de 16 años son realmente graves, porque quiero tomar... La gravedad se cuenta con los dedos de la mano, el porcentaje general es 2%. 2%, se lo pregunto porque en Suecia... Tomando hurtos, robos, todo lo que fuere. No, pero me refiero a delito grave, asesinato o intento de homicidio, porque en Suecia están... Los conocemos todos porque son todos de público y notorio. 2% contra 98%. Lo que quiere los partidarios de la baja imputabilidad de volver a antes de 1921 es darle la misma respuesta a ese 2% que al 98%. Y resulta que con el 98% nos va muy mal. Por eso siempre digo, ¿qué diría yo de un médico que tiene 100 pacientes? Le da un medicamento formidable y le mueren 98 y está apurado para darle el mismo a los dos que quedan. Hay una equivocación en el planteo. Acá lo que se necesita, porque ojo que el 2% es mucho, La provincia de Buenos Aires tiene 1 millón de delitos por año. Número redondo, 990.000, qué sé yo. 20.000 son del fuero penal juvenil. Es el 2%. Pero es mucho. No podemos cruzarnos de brazos. Y entonces... ¿Qué está faltando acá? Algo totalmente distinto. Fíjese el caso de Chispita Jiménez, el chico muerto. Ese caso lo íbamos a mencionar. Claro. ¿Qué faltó ahí? El chico hace año y medio que no iba al colegio. ¿Avisó el colegio al órgano municipal de protección? Sí avisó. ¿Qué se hizo? En la zona donde se cosecharon muertes por droga envenenada hace un par de años. Sí. Casi 40. ¿Hubo alguna acción? Por decir algo, ¿hubo algún trabajo social? ¿Se creó un club de barrio para contener a esos chicos o se cerraron? No, justamente, Atilio, justamente no se hizo nada al respecto. Te quería consultar, buen día, sobre este caso de Jeremías. Hace poquito circuló por redes sociales el video donde se ve cómo lo asesinan y se habla de que fueron 2 adolescentes de 14 y 15 años. Bueno, ¿qué se debe hacer con esos adolescentes que cometen delitos gravísimos como el crimen de Jeremías? Esos adolescentes tienen que quedar bajo una estricta medida cautelar con tratamiento estricto, probado que sean ellos.
porque Claro, atención obvio. que muchas Sí, veces sí. los grupos delincuenciales echan a los perros al chico, siempre llevan un chico para que cargue con todo. Y Hay que estar muy probado, cuidadoso cuando se dice fue un chico, porque atrás del chico hay Claro, por grandes. eso decía acusado. y en el caso de probado el hecho, ¿dónde cumpliría la condena este menor? No recuerdo, Jeremías, de qué provincia es. Santa Fe. Santa Fe. Santa Fe tiene en Las Flores un centro juvenil, recreo cerca de, bueno, está la cárcel donde estuvo, entre otros, Monzón, y tiene en Rosario un centro más importante que ayudamos a construir en los 90. Atilio, recién usted comentaba, ¿qué hizo el colegio, en el caso de Chispita, qué hizo el colegio, si hizo algo, si lo comunicó? Yo recuerdo, tengo 45 años, casi 46, cuando yo era chico y faltaba un nene al colegio más de 5 o 6 días sin novedad, iba la maestra, la directora a la casa y le preguntaba a los padres qué estaba pasando, porque no había ninguna comunicación. Claro que sí. Hoy quizás no se da eso por una cuestión de seguridad Bueno, pero y demás. nadie ha derogado estas normas. Claro, Yo soy pero maestro de grado. a eso iba. Oficio, ¿Cuál del Bahía sería? Costa. ¿Cuál sería hoy Y el modo? Estudiábamos esto. Claro, pero hoy ¿cuál sería el modo? Digo, el pibe no va al colegio por 6, 7 Tiene días. que comunicarle. A ver, la mayoría de las provincias adhirió al sistema nacional que da, por así decir, iniciativa al orden administrativo. Tiene que comunicarle, por ejemplo, el 3 de febrero, donde fue el caso de Chispita, al órgano municipal de protección, el órgano local se llama, de protección de derechos, y es el que tiene que intervenir. Acá la pregunta que falta con la muerte de este nene es, ¿comunicó el colegio la ausencia? Ausencia que venía motivada por prisión del padre y no sabemos de la madre nada, ¿eh? Pareciera ser que estaba a cargo de una hermana de 14, 15 años. Sí, la madre tengo entendido Y con comunicó, consumo ¿qué se problemático. hizo? Claro. El caso de Chispita es un horror, porque es un nene de 12 años muerto con balas estatales, ¿no es cierto? El caso de Chispita nos marca las deficiencias del sistema. Es muy fácil cargar sobre el chico y sobre una fotografía. A mí me llamó mucho la atención viendo, estoy de vacaciones, por eso puedo ver un poco más, cómo los compañeritos de la misma edad, del mismo grupo, pateaban una moto. ¿Lo vieron? Sí. Esta moto me parece, no aseguro, es la misma que aparece en la foto donde el nene está montado, no llega a los pedales, con un arma. Alguien es el dueño de esa moto, el dueño, el poseedor de esa moto. ¿Dónde están los dos adultos que iban en el auto y que lo dejaron como un perro muerto en el auto? Con usted, Lo que Atilio. a mí me cuentan, por favor, chequéenlo, es que de autopsia surge que no había, en la prueba de parafina, no había en las manos del cadáver de Chispita, pero signo alguno de pólvora. Chispita no disparó. Sí, Entonces, Atilio, perdón. te quería consultar porque hablando con gente cercana al gobierno te dice, bueno, nosotros queremos bajar la edad de punibilidad a los 13 años, ¿sí? Más que nada por el hecho de que si un chico a esa edad puede decir qué género se siente, se autopercibe, también tiene conciencia para determinar si es o no grave un asesinato o un delito grave, digamos. ¿Vos qué opinión tenés al respecto de esa visión? No, la comparación es una comparación que viene desde el debate cultural. Son dos temas totalmente distintos y posiblemente sea acelerada la decisión de un chico de 13. Yo tuve muchos casos de disforia de género y generalmente tratábamos de que la decisión fuera más madura y en algunos casos cambió totalmente. No se trata de saber o no saber. Antes sabe el chico. Antes. Se trata de tener los elementos para enfrentarse a un proceso penal en edad escolar. Porque el proyecto, y no creo que salga a los 13, sería realmente poco probable. Puede ser sí a los 14, pero, o sea, volver al código del 21. Pero es decir, puede enfrentar la totalidad del proceso penal. De todos Atilio. modos, en buena hora se debata esto, pero por favor, que no nos conformemos con bajar una edad o subirla. ¿Quién hizo lo que había que hacer en Puerta 8? Nadie. Atilio, sobre ese punto que usted marca, que
dice, está bien que se discuta, era un debate que estaba postergado en la sociedad, pero a su vez, con esto que después falta, si se baja esta edad, sea 13, 14 años, pero no se toman acciones de prevención como las que usted está indicando, ¿esto después qué va a terminar? ¿En que el debate se vaya a renovar con bajar más de edad? En toda Latinoamérica. Pasa lo mismo que en toda Latinoamérica. Yo he trabajado mucho en Latinoamérica, de México al sur, salvo la Guayana. Si se bajan las edades y no se toman otras medidas, el delito juvenil crece. ¿Y hay algún caso de qué? éxito en la región que usted pueda decir, se bajó la edad, No, pero hay se tomó éxitos tal y tal parciales, decisión además? Hay éxitos parciales. Medellín, por ejemplo, que fue la capital del sicariato Sí. en los 90, cambió totalmente a partir de un excelente alcalde, un hombre muy capaz, Salazar, que integró las barriadas populares en lugar de excluir. Hoy Medellín es otra cosa. Ha habido proyectos en Perú muy buenos, pero no duraron por los cambios políticos. Por todos lados hay proyectos interesantes y exitosos y tabulados. La baja de edades, mire, si la edad de incriminación fuera mágicamente una prevención del delito, la pirámide del delito tendría que ser como la pirámide egipcia. Muchos delinquimos hasta los 16 años, menos de 16 a 18 y mucho menos de 18 para arriba. Claro, pero es al revés. Y esta es una pirámide, pero al revés, es en punta. Pocos antes de los 16, más de 16 a 18, quiere decir que la incriminación no sirve para nada, y estalla 98% de 18 para arriba. O sea, esto es tan evidente que cualquiera se da cuenta. Atilio, Sí. en su Escucho. larga trayectoria, ¿cuántos Chispitas le tocó tener? Mucho. ¿Y cuántos de esos? Y con resultados muy distintos. Está bien, pero Algunos digo, formidables, que salieron adelante totalmente, y otros que desgraciadamente volvieron a delinquir. ahora siempre, Influye mucho el tema familiar y social. pero siempre con Vuelvo a la, decir, en el caso de Chispita hay un padre preso. pero siempre con las mismas herramientas, porque también el Estado tiene que dar herramientas, tiene que invertir. ¿Se invertía? Por ¿Había supuesto. inversión? ¿O era difícil también? Claro, pero mire, la inversión en prevención, Claro. y aún en el final de prevención, que es que no vuelva a cometer un delito, es siempre inferior a la prisión. Usted sabe que un preso no sale por mes lo mismo que un fiscal. Por favor, no es que para que le bajen el sueldo a los fiscales. Un preso en la Argentina sale un vagón de plata. Lo que pasa es que hay mucha corrupción. Entonces, el sistema más caro es el carcelario y es el más ineficiente. Eso es sabido por todos. Atilio, preguntarle a propósito de que menciona, ¿no?, justamente el servicio penitenciario argentino, preguntarle en qué condiciones se encuentra y si está preparado o no para recibir a adolescentes que cometen delitos y que tienen que ir a un instituto de menores. Cuando la Argentina, tristemente, porque fue la primera ley del proceso militar, de la Junta, ni siquiera estaba la Comisión Legislativa, fue el 16 de abril del 76, lo primero que hizo, y por eso algunos quieren volver desesperadamente a eso, porque añoran ese momento, 16 de abril del 76, dijo 14 años de incriminación y 16 años cárcel de adultos. Fue un desastre lo que pasó en los servicios penitenciarios. Por eso el mismo gobierno militar tuvo que subir primero a 18 el tema de régimen adulto y después a 16 nuevamente en abril del 83 la edad de incriminación. El servicio penitenciario, los servicios, son uno el federal y uno por cada provincia, no tienen capacitación, ni medios, ni vocación para atender adolescentes. Atilio. De ninguna manera. Yo he trabajado con adolescentes que venían de cárcel, le llamaban en las cargas, dice bajar de unidad. O sea, un chico que estuvo en cárcel de mayores, recibirlo en una unidad, en un instituto de menores de edad. Sé lo que es eso. Sé lo que vuelve. Vuelve un delincuente hecho y derecho. ¿Es la famosa universidad del delito, como algunos lo llaman? Claro, porque mire, acá hay un tema de sentido común. Si usted tiene un chico que comete una transgresión seria, no estoy diciendo el que
se roba un caramelo. No, estamos hablando de chicos con casos serios. Sí. Lo peor que puede hacer es juntarlo con otros de la misma calaña. Nuestras viejas abuelas decían, a mi nieto lo perdió la mala junta. Puede ser que una abuela migrante tenga tanta sensatez y marque el problema de la mala junta y los legisladores no se den cuenta que si yo a un chico que comete un hecho lo mando con otros que cometieron lo mismo o peor, lo que voy a tener es una socialización negativa en la etapa en la que se conforma la personalidad, que es la adolescencia. Claro, es la mala junta, perdón, Fede, en su máxima expresión en ese caso. Por supuesto, pero la mala junta impuesta por la ley, impuesta por el Estado, estamos todos locos. En uno de los ese chico hay que trabajarlo en sistemas distintos, hay que trabajar salud y fundamentalmente adicción, hay que trabajar educación, hay que trabajar deporte, gran llave, y hay que trabajar iniciación laboral. Para eso un elemento importantísimo de los años 40, 50 fueron las escuelas técnicas. Claro, totalmente. Las escuelas técnicas, junto con los clubes de barrio, hicieron mucho más por este tema que todos los abogados juntos. Atilio, usted recién mencionaba, entre estos aspectos, cuestiones vinculadas al consumo. Tenemos blureado, por supuesto, uno de los videos de Chispita, un nene de 12 años que se convierte en delincuente de manera prematura, producto también de todo esto que usted bien marcaba, consumiendo droga. ¿Qué rol está teniendo hoy en la Argentina el consumo de droga en los nenes y también justamente en esa desidia que hace que tantos chicos entren al mundo del consumo? Es fatal el rol de la droga porque no solamente hay una extensión de la adicción y por ende del narcotráfico, sino que también una baja de edades de ingreso a la adicción. Esto es el fenómeno de los últimos 20, 30 años. Antes no era común que un chico de esta edad consumiera, ahora sí. Claro. Ahora y no tiene... en un barrio donde se vendió droga contaminada, falsificada, envenenada. ¿Y qué se hizo? Bueno, acá hay un claro ejemplo del avance del narcotráfico en el transcurso de estos últimos años. Claro. Lo que pasa es que incriminar tempranamente a los chicos favorece al narcotráfico. Claro, pero justamente son los narcotraficantes que buscan a estos soldaditos de alguna manera porque justamente no son buscan al chico punibles. marcado, porque cuando el chico sale de una cárcel, se le cerraron muchas puertas. El colegio, el barrio, el trabajo. La única que se abre es la banda. Atilio, Eso no lo entiende el legislador, lo entendían las abuelas y no lo entienden. Que si yo le corto lo marco a fuego en la frente, y le corto toda posibilidad de insertarse en la sociedad trabajadora, normal, le dejo abierta la única puerta. Claro. Y esa puerta, que viene con el dato que le da el compañero de pabellón de la cárcel, para que al salir, porque algún día salen, se conecte, es la puerta de la utilización en el delito. ¿Por qué usan chicos en el delito? En robo de automotor, en robo de motos, en robo de celulares. ¿Por qué los adultos que hacen millonadas usan chicos en el delito? ¿Porque son inimputables? No, señores, no seamos tontos. Al traficante, al explotador de chicos en el delito no le importa la imputabilidad, al contrario, le beneficia que el otro esté más marcado. Mire, se dijo en un congreso muy importante, hizo en Nápoles, sobre sfruttamento di minorenni, en italiano, pero hablaban de la mafia, la 'ndrangheta, la Sacra Coronunita, la Camorra, no de la banda de Puerta 8. Usan porque son baratos. Es textual lo que estoy diciendo, lo dijo el presidente de la Cámara de Diputados de Italia. Los usan porque son baratos, porque se conforman con poca parte del botín. Y atención si hay abogados escuchando, porque esto es culpa nuestra. Y porque si declaran, los consideramos menos creíbles que los adultos. Importantísimo ese dato. Atilio... Esto, año 97, Congreso Mundial, yo participé en él, sobre explotación de niños en el delito. Así casi 30 años. Lo que pasa que, bueno, el legislador, con todo respeto, el político, y algunos periodistas, no ustedes, que están tratando muy seriamente el tema, no se fijan en esos antecedentes.
Ahora, hay Atilio, importantes consulta. antecedentes de estudios, no solo regionales, sino mundiales en este tema. Atilio, consulta. Marcar a un chico, sos un delincuente, además de confirmarlo como delincuente precozmente, lo pone en bandeja para que lo usen las bandas de adultos. Ahora, Y acuérdese, todo grupo, no, todo no es una exageración, la mayoría de los grupos llevan un chico, que es el que va a cargar con todo, es el culpable de todo. Atilio, recibí un Limpia mensaje a los recién, perdón Atilio, recibí un mensaje recién de un familiar de una víctima de un delito cometido por un menor y me dice, está bien lo que dice con respecto a que los nenes si van a la cárcel, los chicos que delinquen, mejor dicho, se los marca, pero nosotros también estamos marcados por el crimen de ese menor. ¿Qué se le puede decir a las víctimas de los delitos cometidos lo por dije delincuentes? a quien me llamó, Sí. jamás voy a discutir con la víctima o el pariente de una víctima o el amigo de una víctima porque respeto muchísimo el dolor y porque he trabajado con víctimas 45 años de mi vida profesional. Las víctimas necesitan máximo respeto y reparación por parte del Estado, porque detrás de cada hecho hay una negligencia estatal. Yo jamás voy a decir que no hay que hacer nada. Hay que exigir la reparación del daño cometido y hay que lograr que ese chico no repita las conductas, no haya más víctimas. Atilio, Justamente lo que estamos diciendo nosotros es evitar crear un delincuente hecho y derecho. Y a quien me consulta, mi máximo respeto y mi máxima consideración por el dolor. Hay parientes de víctimas que, bueno, que hacen un aprovechamiento de eso político, inician una carrera política, eso es aparte, es otro tipo de personalidad. Nuestras víctimas están tiradas de la mano de Dios, mejor dicho, tiradas de la mano del Estado. ¿A qué víctima le pagaron una indemnización? A ver, salvando los casos de la terrible guerra política de los 70. ¿A qué víctima le pagaron indemnización? Atilio, casos. a propósito que menciona Sí. el Estado, ¿hace cuántos años el Estado falla en esto? ¿Y cuántas generaciones más vamos a tener que seguir aguantando en estas condiciones, ¿no? En donde es una guerra entre gente víctima, como la que mencionaba recién Federico, y los jóvenes chiquitos como chispitas de 12. Yo creo que el comienzo, no se puede decir un gobierno u otro, un momento u otro, porque la historia social no se hace con cumpleaños, ¿no? El comienzo de la debacle vino justamente en esa ley puesta, de facto, del 16 de abril del 76. Ahí se formaron los grandes jefes de banda, no puedo dar los nombres porque son muy conocidos, eran parte de los 12 apóstoles de Sierra Chica, Sí. gente que fue juzgada como adulto a los 16 años. Hicieron jefe de banda recontra conocidos. Hicimos jefe de banda como sociedad. Ahora, después hay todo, se van sumando. Mire, más que acciones, omisiones. La gran responsabilidad del funcionario público, de los gobiernos, no es lo que hace, sino lo que deja de hacer. Y lo que usted dijo, y con mi máximo respeto a la persona que desde la victimización profunda se dirigió, le doy mi Instagram pues, privado para que me escriba y poder reforzarle el máximo respeto a las víctimas. El problema serio es que estamos creando en la sociedad dos subculturas. Una, la de la subcultura tumbera, que es la que vemos en esos videos. Claro. De despedir a bailazos, eso se vio mucho en México, Atilio, en Colombia. Hago un punto ahí. Es interesantísimo todo lo que está contando, todo el planteo y un montón de situaciones que verdaderamente no están advertidas. Marcaba esto de los funcionarios omitiendo en muchas situaciones. Esto de la cultura tumbera, ¿hay manera de frenarlo? Porque uno lo ve cada vez más. Y no solo en chicos que en sí están en esas realidades, sino que tal vez otros que están en un momento más acomodado, con otro tipo de familias, parecieran aspirar a ese rol de caponarco, de malandra, por llamarlo de algún modo. Acuérdate del Cheto Álvarez, de Martínez, que Claro. manejaba chicos pobres en una raíz de crímenes. No es el único caso.
No voy a dar un caso de muchísima relevancia, porque no hay que hacer de esto, por así decir, escándalo. Pero sí que hay una cultura tumbera, pero enfrente aparece otra subcultura. Mire, yo estoy de vacaciones, estoy en la sierra, Sí. con mis hijos, mis nietos y mis bisnietas, y tenía más tiempo para ver comentarios. Miles de comentarios respecto de la muerte de Chispita, 12 añitos, alegrándose por esa muerte. Y uno, que primero fue uno y después se sumaron otros, que decía lo siguiente, con el entierro en el cementerio de 3 de febrero, en Pablo Podestá. Sí. No contaminen el cementerio, la basura se tira en el océano. Claro, Hablando del cuerpo de una criaturita de 12 años. es terrible Y cuando voy al perfil de esa persona me encuentro un adulto con un fusil de asalto en la mano. Eso es el comienzo, es la preparación de escuadrones de la muerte. Como se tuvieron en Brasil, como se tuvieron en Colombia. Yo he trabajado en el norte de Brasil, en el norte, ojo, no estoy hablando porque sí. Tenemos adentro larvado como el huevo de la serpiente, escuadrones de la muerte. Atilio. Pero eso no es la Argentina. La Argentina no es ni una cultura tumbera ni una cultura de escuadrón de la muerte. La Argentina es gente que trabaja, que estudia, que quiere otra cosa y que puede estar confundida a veces y manda 10.000 mensajes que lo deben estar recibiendo ustedes, metabala, por uno cementerio menos, y ese tipo de referencias. todo lo que quiera. A ver, defiende el cuerpo de una criatura de 12 años. Atilio. Que, vuelvo a decir, no disparó, no hay rastro de pólvora en sus manos. Atilio. Tiene que estar tirado en el seance como basura, hay que decirlo. Sí, es muy fuerte y son muy interesantes. Cosas. Yo tengo 76 años, vi muchas cosas. Y esto de tirar el cuerpo en el seance no lo había visto. Claro, entonces, es terrible. La cultura tumbera se maneja a través de la socialización de los centros, de los grupos, no solamente geográficos, Puerta 8, sino de conexiones de redes, reemplazándole por costumbres positivas. El deporte es una llave fundamental. Es uno de ellos, por supuesto. Atilio, yo pregunto, en Puerta 8, ¿se creó algún club o algún vecinal o algún programa de deporte? Atilio, no estoy pensando en la cancha de fútbol iluminada, no, estoy pensando en lo mínimo, en juegos predeportivos, en un aro de básquet. Sí, en el barrio y en el deporte, en el club también, como un salvoconducto de todos estos pibes. Son muy interesantes todos los conceptos. Atilio, le agradecemos por su tiempo. Justamente por favor, a ustedes y por favor a quien me escribió desde el dolor de víctima le